Xavi Pascual regresa al Fútbol Club Barcelona, regresa como su nuevo entrenador y sustituto de Joan Peñarroya para tomar las riendas de un Barça que no ha empezado la temporada como muchos les gustaría. Hoy vamos a analizar aquí en Gigantes del Básquet junto con Gerard Solé cómo encaja, qué filosofía puede traer Xavi Pascual y qué significa su retorno al Palau Blaugrana. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de una de las noticias de la semana y del mes dentro del baloncesto español y el baloncesto europeo, como es la llegada de Xavi Pascual, y nadie mejor para analizarlo que alguien que vive la Liga Endesa durante cada fin de semana, como es Gerard Solé. Bienvenido aquí a Gigantes otra vez, porque grabamos los lunes en Zona de Gigantes. ¿Qué primeras sensaciones te deja la llegada de Xavi Pascual al Barça? Muy buenas. Bueno, hablabas de fichaje de la semana o del mes, yo te diré que casi del año, ¿eh? Porque es que es evidente que, primero de todo, Xavi Pascual no es un entrenador cualquiera para el Barça y para el barcelonismo. Es un entrenador que rememora grandes éxitos, que rememora grandes temporadas y que yo creo que vuelve a reflejar un poco toda esa ilusión que quizás en los últimos años se ha ido perdiendo, ¿no? Paulatinamente dentro de este Barça. Es evidente que es un giro de guión, que es un cambio muy importante, ¿no? Dentro de toda la situación del Barça, pero también hay que tener muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Al final, Pascual es un extraordinario entrenador, pero necesitará también un punto más de inversión y de apuesta, sobre todo a medio y largo plazo, por parte del club. Totalmente, es una de las grandes, como dices, una de las grandes incorporaciones de esta temporada, pero con un solo entrenador no te sirve para empezar ya a ganar y para poder estar en disposición de conseguir títulos, que es, yo creo, lo mínimo que se espera del Barça. Llegan a una situación realmente compleja, al menos desde el punto de vista no tanto de resultados como de sensaciones, porque el Barça hasta este momento, entre problemas que ha tenido físicos de algunos jugadores, fichajes que no han terminado de encajar, la entrada y la salida un poco de Toco, que ha sido un muy buen jugador durante este primer tramo de temporada, pero que ya sufrió un problema hace 2 jornadas en Liga Endesa. Te quería preguntar un poco ¿qué podemos esperar en estos primeros meses de Xavi Pascual? Porque al final tiene una plantilla que no es suya. Esto es algo que le pasó también en su última etapa en el Zenit, que pilla el equipo después de que lo deje Joan Plaza en febrero, y al año siguiente ya se meten en cuartos de final de la Euroliga y haciendo una muy buena temporada. Bueno, yo creo que va a cambiar sobre todo anímicamente el estado de la plantilla. Yo creo que es un entrenador que va a llegar con ideas suyas, evidentemente, pero con ideas nuevas, que va a intentar buscar un punto, ¿no? De intentar exprimir todos los recursos que tiene a su disposición y evidentemente yo creo que también en toda esa negociación con Xavi Pascual, y lo han ido comentando diferentes medios, sobre todo la parte de Barcelona, hay una promesa o hay una petición realizada al club de buscar refuerzos para esta temporada, ¿no? Intentar corregir algunas de las principales deficiencias que pueda tener la plantilla, sobre todo en el juego interior, donde no ha acabado de encontrar ninguna pieza sólida. Evidentemente hablamos de un mercado complicado, lo hemos visto no únicamente con este Barça, lo hemos visto con la mayoría de equipos de Euroliga, les está costando mucho poder fichar jugadores interiores. Hemos visto un caso, por ejemplo, de Panathinaikos yéndose a Asia por un Kenneth Farid, que de momento pues ha sorprendido para bien, pero claro, que no dejaba de ser una incógnita. Entonces, bueno, yo creo que estos primeros meses de Xavi Pascual son unos meses para, en mi opinión, primero evaluar la plantilla, ver cuáles son todos los recursos que tengo disponibles y cómo los puedo ir utilizando durante toda la temporada, y también pensar en el medio plazo, ¿no? Y de todos estos recursos, ¿qué puedo hacer en verano para empezar un proyecto a partir de septiembre que viene? Yo creo que es cuando hay que empezar a evaluar ya el proyecto de Xavi Pascual. Aquí hay un punto Uh -huh. que creo que no hay que pasar por alto, y es que el Barça va a tener elecciones en verano. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque más allá de que el acuerdo con Xavi Pascual se extienda más allá de este verano, evidentemente todo se tiene que confirmar y todo se tiene que refrendar con el presidente que salga elegido, ya Uh sea el -huh. propio Laporta o sea otra candidatura. Claro, ese tipo de cosas son como mucho más que
planean por encima de lo que es el básquet, pero lo que dices es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo en el caso del Barça, donde tú lo sabrás mejor que yo, este tipo de cuestiones tienen bastante más relevancia de lo que un aficionado normal o un periodista centrado solamente en el juego Sí, pueda pensar. aquí hay un punto que evidentemente cambia todo, ¿no? Que Xavi Pascual no es un entrenador cualquiera. Claro, es que estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del Por, continente por eso, europeo. por eso digo, primero por el calibre de entrenador, lógicamente, por el currículum que tiene a sus espaldas, pero también por lo que significa. Xavi Pascual es culé, Xavi Pascual es un entrenador que el Barça lo siente muy suyo y que yo creo que también es muy querido, muy respetado por todo el barcelonismo. Ujú. Entonces, a mí me cuesta pensar incluso pues, en un cambio de junta directiva, ¿no? Un cambio de presidente, que ese nuevo presidente no apostara por Xavi Pascual cuando ha sido el entrenador que más ha deseado el Palau durante años. Y que Entonces, perdona Gerard, y que te garantiza sobre todo un nivel competitivo muy alto y segundo, alguien que verdaderamente puede ofrecer lo que decías antes, un proyecto, que es lo que le ha faltado al Barça desde Saras y si me apuras desde la propia salida de Xavi Pascual en 2016, porque los proyectos con Saras, pese a que se llega a Final Four, se llega a la final de la Euroliga, yo no tenía la sensación de estar ante un proyecto, sino ante un muy buen equipo, que es una diferencia y es un matiz bastante importante. sí, aquí hay que tener algo, evidentemente, que muy en cuenta que tiene mucho peso, que es esa diferencia importante a nivel salarial, a nivel económico, con la mayoría de equipos de élite de Europa. Al final es una cuestión que evidentemente te condiciona mucho a la hora de ser competitivo en todos los sentidos, te impide tener esa profundidad que sí que estamos viendo en equipos, ya no únicamente con el Real Madrid, sino Olympiacos, Panathinaikos, Efes, Fenerbahce, están con plantillas más amplias, con más recursos, no dudan en atacar el mercado durante el verano, ahí durante la temporada, mejor dicho. Y que se pueden permitir, digamos, fichajes que puedan fallar, porque en el Sí, caso sí. del Barça puede parecer bastante contradictorio, porque estamos hablando de uno de los clubes más importantes de España, pero la realidad económica es distinta. Por ejemplo, en la comparativa con el Real Madrid, que consigue a Alex Len, que consigue a Trey Lyles, que va, digamos, sobre apuestas un poquito más seguras que un Barça que va por Miles Gale, por Miles Norris, que probablemente te puedan salir bien, como pudo ser el caso de Chimes y Metu, o te pueda salir un poco regular, como ha ocurrido este año. Bueno, es que hablabas de la figura de Miles Norris, yo creo que es uno de los nombres más calientes del momento, ¿no? Ya con Peñarroya no ha tenido prácticamente participación. Yo entiendo que Xavi Pascual hablará con el club y buscarán algún tipo de solución. Pero si desde el club dice, oye, mira, de momento no hay posibilidad de fichaje, yo no dudo que Pascual por lo menos va a intentar probarlo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué capacidades tiene, si me puede funcionar dentro de lo que yo quiero, con algún rol específico, pero evidentemente en esta situación en la que estás tan ajustado económicamente, cualquier recurso que puedas añadir a lo que ya hay, pues es una bendición. Yo, para mí, uno de los grandes cambios que ha habido en este Barça es, sin duda, la vuelta de la Provítola. Yo creo que es un jugador que dentro de la estructura actual es fundamental, es un generador de élite, que es un jugador que te cambia partidos, pero que además yo creo que le está dando un punto de control también al Barça dentro de los mismos y con la Provítola yo creo que vemos un Barça ya diferente independientemente de la llegada de Pascual, lo hemos Uh visto -huh. también con Orellana. Entonces, creo que lo que hay que más tener en cuenta, ¿no? Con la llegada de Pascual es que hay que tener un punto de paciencia, que evidentemente este año yo creo que vamos a ver un Barça competitivo, creo que vamos a ver un Barça que no va a ofrecer seguramente la imagen de algunos de los partidos que hemos visto esta temporada, pero también hay que ser muy conscientes de que es un Barça que quizás pueda acabar la temporada cero. Uh -huh. No poder levantar ningún título te diría incluso lo normal, ¿no? Porque evidentemente hay una diferencia importante con el resto de equipos, pero sí que queremos ver un Barça que empiece a dar unos pasos hacia adelante, que empiece a generar una ilusión de cara al futuro y para mí el punto fundamental para el proyecto Pascual es sin duda el próximo verano, donde jugadores importantes a nivel salarial en la plantilla terminen contrato. Totalmente. O sea, tampoco es tan revolucionario decir que pueda acabar el Barça a cero cuando estamos hablando de, por ejemplo, una Euroliga donde tienes que
pegar contra gente con un presupuesto y con unos jugadores de un altísimo nivel. Luego en Liga Andesa, en Copa del Rey sí que es cierto que puedes tener un poquito más de opciones por el hecho de que es un torneo a un Sí, sí, partido, sí, pero pero claro, a día, es a que día ojo de los hoy, proyectos. no, y a día de hoy estás más lejos que cerca de la Copa. Es que Claro. esa es otra. Para mí el principal objetivo que va a tener ahora Xavi Pascual desde que coja el equipo va a ser clasificarlo para la Copa del Rey, volver a reconducir la situación en Liga Andesa para clasificarle para la Copa del Rey. Evidentemente la Euroliga va a seguir siendo muy competitiva y va a seguir siendo un proyecto que le va a costar, ¿no?, sacar victorias en Europa, pero yo no me imagino un Barça fuera de la Copa del Rey y yo creo que si Pascual llega y no es capaz de llevar a este equipo a la Copa, es cuando, bueno, puede empezar a aparecer alguna duda, que yo A creo que no, ver, pero yo creo que no, porque esto sería simplemente la confirmación de que la plantilla previa tampoco daba para mucho más. Y sobre todo lo que decimos, el nivel de la Liga Andesa es más alto de lo que pueda parecer. Y sobre todo porque hay proyectos muy establecidos. Lo veis cada semana Vegas y tú en el Zona de Gigantes, que tienes a un Valencia Basket, a una Laguna Tenerife que lleva 10 millones de años con el mismo proyecto, a un Unicaja, que incluso este año que está un poquito más flojo sigue siendo un gran coco. Tienes a Gran Canaria, evidentemente a Real Madrid. O sea, equipos que están creciendo, como puede ser el Jaiopos Lleida, que a mí me parece una de las grandes revelaciones de esta temporada, junto con el UCAM Murcia. O sea, tienes a 12 equipos que cada fin de semana te pueden ganar, seas incluso el favorito sobre el papel. Y esto yo creo que me parece sí, importante para hablar de lo que viene después y la filosofía y las bases que puede establecer Xavi Pascual a futuro en este Barça. sí, y además es un año especialmente complicado con mucha doble jornada de Euroliga. Yo Claro. creo que también ahí es evidente que el Barça no ha podido quizás gestionar de la forma que deseaba pues esas semanas de triple partido, ¿no? Y ha llegado el fin de semana con energías justas, con la plantilla más exprimida quizás de lo necesario. Por eso digo que no sé hasta qué punto también puede tener Xavi Pascual un poco en la cabeza de decir, oye, durante ahora un par de meses quizás no doy tanta importancia a la Euroliga y vamos a centrar más en Ujú. reconducir la situación en Liga Andesa, sobre todo buscando ese objetivo a corto plazo que es la Copa, porque si tú lo que quieres es desprender ilusión, generar, ¿no?, un punto de ambición también en el aficionado, decir, oye, créete en esto, Ujú. tú no puedes no estar en la Copa. Entonces, para mí es lo más importante, creo, a nivel de corto plazo. Sí. Luego, la Euroliga te exige un nivel día tras día, semana tras semana, pero también te permite reconducir la situación, entre comillas, fácil. Y sobre Creo que al todo final son relativizar mucho los resultados, porque al final estás jugando constantemente y los aficionados, esto es más de NBA que de Europa, pero hay que acostumbrarse a las derrotas y que las derrotas no son el fin del mundo. Que parece a Sí, veces que en una temporada que juegas 80 y pico partidos en Europa, perder es lo habitual, salvo que seas un no, super no, equipo. y que el balance del Barça en Euroliga no está siendo tampoco malo. Es un equipo que estaba establecido ahora aún en posiciones de playoffs. Al final creo que es un poco el objetivo, ¿no? Volver a meterse en los playoffs y luego pues una serie de 5 partidos. Pues, veremos, ¿no?, qué es lo Ujú. que puede dar esta plantilla y cómo lo puede también exprimir Pascual, pero ya Peñarroya el año pasado se quedó una canasta de la Final Four. Es Entonces, que, ojo, es que es lo que cambia mucho el baloncesto, que sensaciones malas, pero resultados positivos. Y luego es la difícil encajarlo todo, pero es lo que dices, a una canasta de meterte a la Final Four. Y ojo cómo habría cambiado el panorama. sí, sin duda. Yo creo que al final, Joan, una de las grandes cosas que yo creo que le hay que aplaudirle es que él tuvo muy claro cuál era el objetivo a medio largo plazo. Entonces, él asumió que durante el año pues iba a haber momentos malos, que iba a haber momentos de derrotas duras, que iba a haber momentos que podría haber, ¿no?, ciertas dudas sobre la plantilla, pero a la hora de la verdad el equipo llegó como un tiro. Yo creo que esa eliminatoria contra Mónaco vimos un Barça que estuvo muy, muy cerca de meterse en la Final Four, tanto por juego como por sensaciones, como Ujú. por confianza de la plantilla. Al final, pequeños detalles le dejan fuera de esa gran cita de Abu Dhabi, pero yo creo que era un poco el objetivo que tenía marcado el club, que tenía marcado Peñarroya, y realmente estuvo muy, muy cerca de conseguirlo. Totalmente. Vamos a entrar ya en la última cosa que te quiero preguntar. Semana de doble jornada. Ayer ganan por la mínima al Bayern de Múnich con Óscar Orellana como entrenador. Y este viernes les toca en casa contra la Virtus, debut de Xavi Pascual en el Palau después de casi 10 años desde que dejó el club.
lo primero, ¿qué podemos esperar y con qué crees que nos puede sorprender? O más bien, ¿qué cambios crees que puede implementar como... Me lo invento, o sea, me voy a inventar, o sea, poner a Satoransky de 5 o cosas de este estilo que digas, oye, vamos a apostar, vamos a buscar cosas distintas, porque con lo que hemos visto que tenemos con el equipo, las cosas no funcionan. Bueno, lo normal es que coja Orellana aún el equipo ante la Virtus y posiblemente también el fin de semana ante Baskonia. Parece que la llegada de Pascual se espera para la próxima semana. Yo creo que no vamos a ver tampoco grandes cambios, ¿no? Va a haber aquí una revolución absoluta. Pero yo creo que sí que Pascual es un entrenador que ya tradicionalmente ha trabajado siempre desde el nivel defensivo. Yo creo que vamos a ver un Barça evidentemente que tiene muchos recursos en ataque, porque tiene a Panther, tiene a Clyburn, tiene a Schengelia, tiene diferentes opciones, el propio La Provítola, pero creo que Pascual va a buscar ese punto de solidez competitiva desde la defensa. Entonces, para mí, una de las piezas que quizás estaba siendo más dudosa, ¿no? Su rendimiento, que era Satoransky, para mí, Satoransky con Xavi Pascual tiene que ser un jugador muy importante. Bueno, No es que encuentro ya coinciden en la última parte de la carrera que está Xavi Pascual en el Barça, antes de que se vaya Satoransky a la NBA. Sí, es que creo que es un jugador que tiene unas condiciones para la posición de uno, sobre todo de nivel defensivo, que son brutales. Entonces, para mí va a ser una de las piezas más importantes del proyecto de Pascual. A partir de aquí, bueno, pues también hablamos de responsabilidades individuales, ¿no? Jugadores como Panther o como Clyburn, que quizás no han sido tan buenos defensores durante toda su carrera, se han dedicado a otras cosas que se les da bastante mejor. Bueno, pues también integrarles, saber ocultar sus posibles defectos defensivos, no sé, buscar un punto más de consistencia defensiva y no ver un Barça que quizás pues en este inicio de temporada ha encajado muchos puntos con mucha facilidad. Yo creo que va a construir desde la defensa y evidentemente si algo tienen los equipos de Xavi Pascual es un punto de rigor táctico, de disciplina que creo que va a implementar desde el día uno. Insisto en lo que decía un poco antes, que al final no veo a un Pascual llegando y diciendo estos tres ya no me sirven. Yo creo que vamos a ver un Pascual que va a llegar y decir, bueno, esto es todo lo que tengo. Vamos a ver cómo trabajan en entrenamientos, vamos a ver qué encaje le podemos ver. Yo no descarto ver a Miles Norris volviendo a jugar con la camiseta del Barça. Tampoco descarto que llegue Pascual y a los 2 días se anuncie que sale Miles Norris, porque evidentemente el Barça está buscando operaciones en el mercado. Pero yo creo que Pascual llegará y evaluará un poco todos los recursos que pueda tener el equipo, tanto a nivel de talento como a nivel físico, como a nivel defensivo, y a partir de aquí intentará construir, evidentemente mirando hacia el futuro, qué es lo que puedo construir pensando ya hacia las próximas temporadas, pero siendo muy consciente de que la exigencia diaria del Barça es máxima. Totalmente, Gerard, filosofía de juego defensiva, cautela y análisis es lo que podemos esperar de Xavi Pascual en este retorno a la que ha sido su casa durante tanto tiempo. Muchas gracias por pasarte por aquí, Gerard. Ahora sé que te vas a saltar rápido al directo de Sergio Vegas, así que muchas gracias por pasarte por aquí, como siempre. Un placer, un abrazo. Y si queréis escuchar más a Gerard aquí en Gigantes del Básquet, recordad que cada lunes tenéis una cita en Zona de Gigantes junto con el mencionado Sergio Vegas, que lo publicamos cada lunes con el repaso de toda la jornada de la Liga Andesa. Así que yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima, chao.